Ahí está. Bueno, Gisela, muchísimas gracias por esta presentación tan linda que haces. Eh, Agradezco estar acá, es muy lindo para mí siempre poder transmitir estos conceptos entre personas que están motivadas, porque si están acá es porque están motivados. Yo estuve en una mesa en el en el CONARPE, en el Congreso de Pediatría el año pasado con Gisela, que hizo una muy hermosa presentación de los procesos de trabajo, que admirable, que digamos de los procesos de calidad para hacer la mejora de trabajo y la introducción de nuevas prácticas. Y bueno, y ahora, digamos, poder compartir entre todos estos conceptos, creo que está bueno porque nos hace reflexionar sobre lo que hacemos todos los días y qué cosas podemos mejorar. Así que bueno, gracias Gisela. Vamos a empezar entonces. Yo tengo bastantes diapositivas, pero no se asusten, si se cansan podemos parar o si quieren preguntar algo lo vamos charlando. Acá en el título ya está el primer concepto que siempre quiero conversar con ustedes, que es el concepto de un momento, que es una ventana de oro. Ventana de oro tomada en el tiempo, lo aplicamos en muchos temas, por ejemplo en los traumatismos cráneoencefálicos. Bueno, hay distintos temas en donde se toma este concepto, que es un pequeño periodo en donde todas las acciones que ocurran en ese momento van a tener el máximo potencial de efectos. Es decir, que es un momento, una ventana en el tiempo que hay que aprovechar. El ser humano tiene además eh, la chance de que si no sucede todo en esa ventana, en otro momento también va a tener efectos. No quiere decir que no. Pero todos los conceptos que vayamos repasando, pensémoslos en este sentido, en que tienen un momento clave en la vida, después no vuelve a lograr su máximo efecto. Y ese momento es, en este caso, la primera hora de vida. A ver ahí, si me pasa, ahí. Entonces siempre empezamos con este concepto de Winnicott, que él sostenía bueno, que los individuos sufrimos las experiencias probablemente ya desde la gestación y que esas implicancias pueden tener, digamos, esas afirmaciones pueden tener implicancias más tarde en la vida y que este concepto es fundamental para quienes tratamos ese momento de la vida, el inicio, porque mucho de lo que hacemos puede quedar de algún modo almacenado. A medida que uno ve o lee, mejor dicho, distintos autores, distintas disciplinas, va encontrando como un fondo común en los conceptos, ¿no? Porque Winnicott tomaba esto de guardar experiencias, y bueno, antes hubo un Freud que habló del subconsciente, y hay otro autor que se llama Olivier Fresco, que habla de los confines del olvido que es casi en el olvido, porque no lo recordamos conscientemente, pero no está en el olvido, de algún modo también ahí fue. Entonces todos los recuerdos quedarían ahí en los confines del olvido o en el subconsciente, o en el sistema nervioso, en distintas áreas, como vamos a ver, que son las que sostenía Winnicott, y que más tarde, después de Winnicott, otros autores lograron encontrarle un sustento anatómico y fisiológico. Entonces, ¿qué experiencias almacenan las personas recién nacidas en su primera hora de vida? Sabemos que el poder de las primeras impresiones a veces influye, ¿no? Más tarde, después. Entonces, ¿qué impresiones se lleva una persona que nace del mundo? Acá la vemos en su hábitat, el útero, ya de término, a punto de nacer. Fíjense que está flotando en líquido amniótico, en una postura que es la única que conoce, pero que se mueve en realidad con cierta, digamos, voluntad propia, ¿no? Y las paredes uterinas contienen esos movimientos. Yo les pido que ustedes imaginen que son este feto que está a punto de nacer. ¿Qué sensaciones tiene? Entonces, se mueve libremente, pero está totalmente contenido por las paredes uterinas, no conoce la luz, no conoce los sonidos, sí conoce ciertos sonidos que están, eh, digamos, transmitidos a través del líquido amniótico con una cadencia y unos decibeles especiales, como cuando nadamos abajo del agua, ¿no? Eh, Toca el cordón, toca la placenta con esa consistencia y sobre todo está a una temperatura muy particular,
36 grados y medio, si es la temperatura normal del cuerpo de la persona gestante. Es como un largo verano de 9 meses la gestación, 36 grados y medio. Este, y otro aspecto importante que está en ingravidez, es decir, no conoce la gravedad. Entonces, ese es su hábitat. ¿Y qué ocurre luego del nacimiento? Ya sea atravesando un canal de parto, un estrecho canal de parto, o cuando sucede también en las cesáreas. Produce el nacimiento, bruscamente se produce un cambio intenso. Cambia la temperatura, ojalá tuviéramos quirófanos a 30 grados siempre para disminuir esa diferencia de temperatura, pero los quirófanos, imaginen a qué temperatura están, ustedes capaz los conocen bien. La luz incide sobre la retina, desaparecen las paredes uterinas, hay un vacío continuo, aparece la gravedad, digamos, la sensación de gravedad que no existía hasta hace pocos segundos. Eso es un shock brusco, ¿no? Entonces, luego de eso tiene que ocurrir algo, que es la adaptación. El hábitat, entonces, para el ser humano durante la gestación es el útero, y después de nacer, el hábitat esperado por las sensaciones que acabamos de describir, seguramente es el mismo cuerpo que lo gestó en ese mismo momento para poder adaptarse de una manera adecuada o de la mejor manera posible a un medio totalmente distinto como es el extrauterino. Entonces, el hábitat para la gestación es el útero, después de la gestación el hábitat esperado por una persona que nace es el mismo cuerpo, pero muchas veces el hábitat es otro a través de nuestras prácticas, a través de lo que ha sucedido en los, diría, ya un poco más del último siglo, ¿no? Con prácticas que han mejorado algunas cuestiones, pero que han intervenido en otras. Entonces, ¿qué le ofrecemos luego de nacer a las personas? Una rutina muy eficiente, que es primero clampear el cordón umbilical, luego inmediatamente lo llevamos, lo examinamos, lo medimos, pasamos la sonda a veces, en realidad ya está abolida un poco el pasaje de sonda, se baña, se identifica, se le ponen los inyectables, la profilaxis oftálmica, y finalmente, cuando está todo el paquete de acciones bien concretado, se realiza el contacto piel a piel y el inicio de la lactancia materna. Ahora que leo esta lista, hasta me parece un poco, no sé cómo serán las prácticas locales, por ejemplo, de ustedes, y es muy distinto de institución a institución, pero ya mencionar el baño ya me hace ruido. Antes me hacía mucho ruido mencionar la sonda, que ya prácticamente está abolida en el medio en donde yo me desempeño, pero puede ser que en algún que otro lugar todavía esto ocurra. Lo cierto es que, así una cosa, así otra, el contacto piel a piel y el inicio de la lactancia queda para cuando, o viene quedando para cuando se terminó todo lo anterior de manera eficiente. Desde el punto de vista de un recién nacido, ¿esta cronología es la ideal? ¿Cuál sería la cronología ideal desde el punto de vista de un bebé que acaba de nacer? Miremos un poco. Bueno, sabemos que la sonda está abolida. Esto, digamos, es un poco tal vez antiguo, pero bueno, puede producir el pasaje de sonda, bradicardia, apnea, desaturación, lesionar las mucosas. Ya muchos autores han demostrado que la aspiración de rutina debe ser abolida. Se usaba mucho para definir si había atresia esofágica o malformación anorrectal, que son patologías que existen, pero que son sumamente infrecuentes, eh, y que se pueden detectar de alguna otra manera, a través del control prenatal, con las ecografías o con un examen físico bien comprometido con el paciente. Y de pronto, si lo sospechamos en la sala de parto, podemos acudir a la sonda. Va a ser muy raro que tengamos que hacerlo. Si uno lo sospecha, lo puede hacer, pero no es necesario invadir a los casi 700.000, esperemos que terminemos en una cifra parecida este año, los casi 700.000 nacimientos que ocurren por año para detectar algunos casos, que además lo podemos detectar de alguna otra manera, ¿no? Entonces, la sonda queda abolida y en Argentina se ha producido evidencia en este sentido. Las normas de RCP han cambiado en 2004 con un trabajo de el doctor Bain y su grupo de estudio que demostró que no es necesario aspirar de rutina el meconio, incluso antes los aspirábamos
eh, con la salida de la cabeza del útero, ya aspirábamos el mecoño, y eso ya quedó totalmente abolido. O sea, hay evidencia que no usamos más la sonda. Y con respecto al baño, según donde trabajamos, con más confort o menos confort, de cualquier manera, de una u otra manera, el baño expone al recién nacido a la hipotermia por los cambios de temperaturas que ya de por sí ocurren al nacer, porque retira la vermis gaseosa, que es necesaria, porque por algo el ser humano la produce. Sabemos que protege de las infecciones, especialmente de la E. coli. Y además el baño elimina el reflejo de arrastre, que es algo que vamos a ver un poco más adelante, que es un reflejo que es fundamental para iniciar la lactancia. Entonces, probablemente la respuesta, digamos, ¿el baño es necesario o no? La pregunta ¿es necesario el baño inmediatamente luego del nacimiento? Evidentemente hay indicaciones absolutas y no las vamos a discutir, que son cuando la serología es positiva para HIV o hepatitis B. Pero el resto de las indicaciones no tendrían ningún fundamento. Incluso las indicaciones relativas, hoy sabemos que podemos un poco, digamos, actuar sobre ellas, la sangre, el meconio, la fetidez, incluso sobre el cuerpo de la madre, en contacto piel a piel. Es decir, que hay que tomar en consideración para el baño las indicaciones absolutas, que son las menos frecuentes de encontrar día a día. OMS dice que hay que evitar, esto es en el proceso de nacimiento, evitar la hipotermia a través primero del secado, luego del contacto piel a piel, y luego la colocación de una compresa tibia sobre el cuerpo del bebé, antes incluso de clampear el cordón umbilical. En ningún momento menciona el baño en este proceso. Entonces, hay varios autores que han demostrado que retrasar el baño, el acto de retrasar el baño, en realidad es positivo. En este caso lo analizan desde el punto de vista de la temperatura, ¿no? Evita la hipotermia y eso mejoraría incluso las cifras de mortalidad neonatal en ciertos ámbitos. Entonces, el baño también, dentro de las prácticas, quedaría abolido para ese momento, en la sala de parto. Y con respecto a los inyectables, sabemos que los inyectables hay que aplicarlos, eso nadie lo duda, y que probablemente, como vamos a ver ahora en un ratito, el nacimiento, con toda la cascada hormonal que produce, quizá también luego de nacer sea un buen momento para aplicarlos, porque probablemente el bebé esté mejor preparado para tolerar el dolor. Sin embargo, es muy distinto aplicar un inyectable en esta situación, ¿no? Este bebé nació, se le hizo toda la rutina y ahora está esperando para el contacto piel a piel e iniciar la lactancia, pero antes lo inyectamos. A esta otra situación que, digamos, permite que se adapte al medio extrauterino, que todavía, digamos, entiende, es una palabra un poco fuerte decir que entiende, ¿no? Pero bueno, se adapta a estar al medio extrauterino sobre el cuerpo de la madre, escucha el corazón, la voz, adapta la temperatura también, y luego podemos completar las rutinas, ¿no? No tienen que pasar 6 horas para eso. En promedio un bebé se adapta, más o menos decimos 1 hora, y así hablamos siempre 1 hora, pero un bebé puede hacerlo en 15, 20 minutos, otro bebé en 90. El secreto ahí es esperar, darle su tiempo y luego proseguir con las rutinas. Aclaro ya en este punto, ya que lo digo, que el punto de corte sería el inicio de la lactancia y la finalización de la toma de calostro. Sin duda, el momento oportuno, entonces, para aplicar los inyectables es muy precozmente luego de nacer, pero cuando pasó lo importante, que es el final de la toma de calor. Identificar sin duda su clave, incluso por ley sabemos que tenemos que hacerlo rápidamente, luego del nacimiento, antes de la ligadura del cordón umbilical. Esto, digamos, en las prácticas en cada lugar también lo van acomodando. Es muy sencillo colocar las pulseras cuando todo está bien, cuando el bebé está vigoroso, vital, sobre el cuerpo de la madre. Lo podemos hacer incluso sin interferir demasiado. Y sin duda que el acompañante en la sala de parto es la garantía para un montón de cuestiones, pero para la identificación también, porque es testigo de que ese niño o niña nació de esa mamá, y no va a haber problemas después con el tema de la identificación.
Entonces, sabemos que las rutinas de la sala de partos son muy importantes, que han mejorado la mortalidad y hay que seguir haciendo. Acá la cuestión es ordenar una cronología. Y ahí, al ordenar la cronología, es muy importante la gestión, ¿no? La gestión tanto local de un determinado sector como de una institución y, por supuesto, a nivel central como políticas de acción. Entonces, ordenar nuestras acciones para priorizar lo importante en una ventana de tiempo única, que es la primera hora en promedio de vida luego del nacimiento. Y allí las acciones que llamamos sensibles del tiempo son estas: el contacto piel a piel, el clampeo oportuno del cordón umbilical y el inicio de la lactancia materna. Y acá decimos que estas acciones son sensibles al tiempo porque empezarlas antes o después, de acuerdo al tiempo en el que nosotros le dedicamos, cambian sus efectos o cambia la potencia de sus efectos. En cambio, las otras acciones no son sensibles al tiempo, en el sentido que si lo peso más tarde, el bebé no va a cambiar su peso. Si lo mido, si le pongo los inyectables, en vez de a los 15 minutos, se los pongo a las 3 horas, a las 4 horas, no va a cambiar su efecto, pero tengo que tener la garantía de que se los van a aplicar. Y así con todas las acciones. Y priorizar las que sí son sensibles al tiempo. Entonces, pareciera que a los recién nacidos sanos les viene muy bien que retrasemos un poco todas nuestras acciones para permitir la interacción inicial con su familia, ¿no? Con la puérpera, la persona puérpera y la persona acompañante. Otro concepto es lo que ya venimos hablando, que existe un periodo temprano que es sensible. Sensible, dijimos, porque todo lo que ocurre ahí va a alcanzar su máximo efecto. En este caso, por ejemplo, este es un ejemplo, estas autoras hablan de que el impacto que tienen estas acciones en cuanto al apego, a la interacción madre-hijo. Pero en realidad podemos medir las acciones en un montón de otros aspectos. Otro, muy conocido por todas, es la lactancia, ¿sí? Pero bueno, acá el concepto es que hay un periodo que es sensible, y vamos a ver por qué ese periodo es sensible. Es lo que vamos a ver ahora en un ratito. Aquí. Es sensible por lo que está ocurriendo en la gestante, luego puérpera, y el recién nacido. Están atravesando una tormenta hormonal, una cascada hormonal. Cuando uno toma estos conceptos después, puede comprender que en nuestra vida nos movemos en base a las hormonas continuamente. Parece una obviedad, pero a veces no reflexionamos tanto sobre esto. Y las hormonas que están actuando en este momento tienen muchísimo que ver con que este momento sea único y distinto al resto de la vida. La gestante ya unos días antes del nacimiento empieza a tener en su circulación ciertas hormonas que se elevan. Estas tienen un pico máximo en el momento del parto, en el momento de nacimiento, especialmente de oxitocina. La oxitocina, que circula tanto en la madre como en el bebé, contrae el útero, eso lo conocemos bien, que disminuye la hemorragia postparto, reduce el estrés, induce la relajación, y fíjense que exponenciar la oxitocina para el momento del parto es fundamental. Digamos, si a través de la relajación podemos producir oxitocina, de pronto todo lo que le genere cierto bienestar, placer o confort a la gestante la va a relajar y va a potenciar la oxitocina. La oxitocina favorece la eyección de calostro, leche, y fíjense, es muy interesante esta hormona. Favorece la conducta de cuidado maternal, el reconocimiento facial, la atracción y el apego. Es una hormona que todos nos vemos beneficiados de esa hormona cuando estamos bien, cuando estamos contentos, estamos con amigos, nos reímos mucho, nos enamoramos. Son situaciones en donde estamos con altos niveles de oxitocina, ¿sí? Bueno, esto le sucede a la persona gestante en el puerperio inmediato y al bebé al nacer por la oxitocina. Pero fíjense que hay una lista de otras hormonas, y esas otras hormonas en el bebé tienen muchísima importancia. Aquí primero voy a hablarles de las catecolaminas. Las catecolaminas es una hormona que la sufrimos todos, la tenemos, en realidad no la sufrimos, la tenemos y nos beneficia en los momentos de peligro, en el momento de alto estrés agudo, ¿no?
En el bebé, la catecolamina empieza a aumentar ya los días previos al parto por las contracciones que empiezan a aparecer antes del trabajo de parto en sí mismo. Y en el trabajo de parto, con las contracciones se comprime la cabeza del bebé y así empieza la cascada de catecolaminas, que son muy necesarias, porque fíjense, aumentan la presión arterial, sostienen los niveles de glucemia y facilitan la adaptación pulmonar luego de nacer. Pero es muy interesante los estudios que hacen de catecolaminas en los recién nacidos porque en los bebés es muy distinto lo que sucede en los adultos. Y aquí, por ejemplo, Langerkratz, que se ha dedicado la vida a estudiarlo, ha podido demostrar cómo, no sé si pueden ver ustedes mi cursor, pero en la parte de abajo del gráfico hay un adulto descansando. Y entonces ese es el nivel de catecolaminas que tiene ese adulto que descansa. Y fíjense en la parte superior está la descarga de catecolaminas que tiene un recién nacido sano. Él compara al recién nacido sano con un adulto que sufre estrés severo. El estrés severo lo compara con un adulto que sale de un sauna a un baño congelado. Ese shock, tremendo estrés que nosotros podemos imaginar como algo terrible, lo sufren los recién nacidos, ni más ni menos, al pasar de 36 grados y medio a un quirófano de 20, 23, en verano con aire acondicionado, sin conocer los mecanismos por los cuales puede llegar a defenderse, porque un recién nacido no conoce otra cosa y no puede elaborar una posible respuesta ante ese estrés. Entonces, esas catecolaminas muy elevadas en un bebé sano son exponencialmente más altas. Si ustedes ven, el de más arriba es el bebé asfixiado, que tiene muchísima más catecolamina. Lo cierto es que, así visto, pareciera que son malas, pero en realidad son muy buenas por los efectos que les acabo de mostrar. No sé si ustedes notaron cuando se golpean bruscamente o sufren un shock, no sienten inicialmente el dolor de la lesión. Bueno, sería algo parecido, es porque esa brusca cascada de catecolamina evita el dolor inicial. Por eso pensamos que los recién nacidos están mejor preparados para tolerar el dolor, incluso para tolerar atravesar el canal de parto, el canal vaginal, que es tan estrecho, ¿no? Hay que atravesarlo. Entonces, siempre pensábamos que mucho dolor, pero en realidad el estrés nos prepara para tolerar el dolor. Entonces, ahí empezamos a ver la maravilla de cómo fuimos diseñados como especie, ¿no? Cómo la catecolamina de algún modo nos protege de eso, tiene muchos efectos beneficiosos y otros efectos más. Por ejemplo, en el sistema nervioso estimula ese centro que ahí les marco, que se llama locus coeruleus, que actúa toda nuestra vida. Luego, después del nacimiento, ahí se activa, es un bombazo de catecolaminas que lo activa. Desde ahí surgen muchas neuronas hacia todo el sistema nervioso y luego el locus coeruleus actúa en las respuestas ante el estrés y el pánico, las respuestas que tenemos que dar al despertar, cuando despertamos del sueño, y todo lo que tiene que ver con aprendizaje y memoria. Y el primer estímulo lo recibimos al nacer con las catecolaminas. No sé cómo sacar este cartel. También activa el bulbo olfatorio en el sistema nervioso, activa el bulbo olfatorio, y quiero que se acuerden de eso porque más adelante vamos a ver la función del olfato en el momento de nacer. Entonces, el bulbo olfatorio queda estimulado con las catecolaminas. Entonces, siguiendo un poquito con las hormonas, ¿qué pasa luego que se produce el pico de catecolaminas? Luego las catecolaminas bajan, no les digo bruscamente, pero bastante rápidamente. Tiene que surgir otra hormona, otro circuito hormonal que compense lo que baja con las catecolaminas. Y entonces ahí, cuando el hábitat es el adecuado, aparece el circuito, digamos de algún modo natural, que es el de oxitocina, dopamina. Esto ocurre si el hábitat es el adecuado. Entonces, tenemos un recién nacido que ya no está en el útero, sufrió el estrés del parto, está invadido de catecolaminas y vuelve al hábitat que está esperando. Escucha la misma voz, el mismo corazón, no se enfría porque los 36 medios intrauterinos siguen afuera, estando 36 y medio, y por conducción un cuerpo le transmite la temperatura al otro.
eso lo relaja y le da lugar a la oxitocina, que mencionamos que tiene relación al placer, y a la relajación. Y a la dopamina, fíjense, la oxitocina incrementa el alerta tranquila y tiene que ver con las emociones y la socialización. Y la dopamina tiene que ver con el deseo, con la aparición del deseo y con el placer por la recompensa. Está muy presente ante las adicciones, las situaciones de diversión, eso más tarde, por supuesto, pero de algún modo probablemente el bebé sea, es un poco polémico decirlo así, pero que se vuelve adicto porque depende un poco de la leche de la madre, ¿no? Pero bueno, quedémonos con el deseo, la recompensa, los impulsos, y más tarde formar hábitos y mantenerlos. Estas hormonas aparecen cuando bajan las catecolaminas si el hábitat es el adecuado. Y circulan mucho por la amígdala. Ya habíamos mencionado los locus coeruleus, estimulados por las catecolaminas. Estas hormonas actúan mucho sobre la amígdala, que tiene algunas funciones muy específicas, como vamos a ver. Ahí yo estoy marcando otros centros que tienen relación con la amígdala, que los vamos a desarrollar un poquitín más adelante. Pero sepan que, además de las cuestiones neurológicas, esto que acabamos de escribir de las hormonas circula también en el sistema nervioso. Ahora, si el hábitat no es el adecuado, se activa otra hormona también, porque si no hay oxitocina dopamina, tiene que haber una alternativa, porque las catecolaminas empiezan a bajar. Entonces ahí aparece el circuito del cortisol. El cortisol es una hormona también muy eficiente porque también permite regular los niveles de glucemia, los signos vitales, pero a su vez lo que tiene el cortisol es que consume energía, eh, digamos, tiene mecanismos compensatorios muy diferentes al de la oxitocina y la dopamina. Y el cortisol también circula en el sistema nervioso. Y hay trabajos que muestran que cuando hay un alto nivel de cortisol, que en la vida del adulto se produce cuando hay un estrés del que llamamos mal estrés, cuando estamos atravesando situaciones estresantes, tenemos alto nivel de cortisol. Y una vez que el cortisol está alto y está presente, genera más receptores de cortisol. Entonces se genera un círculo vicioso en donde el mismo cortisol se fabrica receptores que hacen que haya más necesidad de cortisol y entonces se genera un estado de estrés continuo, que bueno, más tarde después se mezcla con el manejo de la glucemia, etc. Pero lo cierto es que cuando nace el ser humano, si no tiene oxitocina, va a generar cortisol y va a lograr la sobrevida, sin duda alguna, quizá no de la manera, de la mejor manera como quisiéramos del circuito oxitocina-dopamina. Entonces, hablamos de periodo de ventana, eh, y en ese periodo de ventana que estamos marcando acá, digamos, hay una ventana mayor, que son los 1000 días, desde la concepción hasta el día 1000, que es el día que el niño o la niña cumplen 2 años, pero hoy hablamos acá en el momento del nacimiento, en la primera hora de vida. Dentro de la gran ventana de 1000 días, esta es una pequeña ventana muy importante. Aquí incluso ocurren cambios epigenéticos. Epigenéticos quiere decir que lo que ocurre en el medio ambiente, en donde la persona que nació está, va a influir directamente incluso sobre los genes. Entonces, heredamos del padre y de la madre un genoma, y de ese genoma, que el genoma es fijo porque es heredado, el medio ambiente y todos los estímulos externos, ya sean buenos o sean malos, sean el hábitat adecuado o no, va a generar selección de qué genes realmente se van a expresar de ese genoma heredado. La epigenética no es algo fijo como el genoma, digamos. La epigenética, y eso juega a favor. La epigenética selecciona genes. Entonces, si las condiciones ambientales adversas de pronto se convierten en estímulos positivos, existe la chance de mejorar la expresión de esos genes. Entonces, todo esto es muy impresionante porque habla de lo importante que son los hábitats y los ambientes que muchas veces, como equipo de salud,
generamos, en este caso en la sala de nacimiento, y luego a lo largo del crecimiento de los niños y las niñas, las conductas que los pediatras muchas veces indicamos, ¿no? Para la nutrición, etc. Entonces hasta aquí hablamos de almacenar experiencia, de que hay un periodo que es muy sensible, que tiene que ver con todas las cuestiones hormonales, de que incluso el ambiente puede generar selección epigenética en el genoma, y de que hay acciones que son sensibles al tiempo y que no hay que postergar para después. Entonces hasta aquí, eso es toda la primera mitad, vamos a hablar de las acciones sensibles al tiempo, que son las importantes, y las que tenemos que poner, en las que tenemos que poner foco en la sala de parto. Entonces, pensemos estas acciones sensibles al tiempo como acciones que hacemos en esta ventana de minutos postnatales y que van a tener efecto a lo largo de toda la vida. Analicémoslo con esa perspectiva, ¿no? De curso de vida, digamos que lo hago hoy, pero va a tener efecto para toda la vida. Y no solo eso, sino que además esos efectos de algún modo van a redundar en nuestra comunidad, no solo en ese individuo que nació, porque un individuo sumado a otro, a otro, a otro, forman un colectivo y luego una sociedad. Entonces, si nosotros desde el minuto uno le damos el mejor estímulo para un efecto a largo plazo, y sumando individuos van a sumar una sociedad más sana y con más potencial, seguramente vamos a tener la chance de prosperar. Entonces, de esa manera quiero que pensemos las acciones sensibles al tiempo. Entonces, ligadura oportuna del cordón umbilical. Hay mucha evidencia, incluso en nuestro país, acerca de lo positivo que es no clampear rápidamente el cordón, sino esperar 1, 2, 3 minutos o hasta que deje de latir. Incluso en los prematuros tiene efectos muy positivos. ¿Y esto por qué? Porque la placenta que se está desprendiendo, hasta el último instante tiene funciones específicas. Y en ese desprenderse hace una suerte de bombeo que bombea sangre que le pertenece al bebé. No es ni de la placenta ni de la madre. Entonces, ese volumen que pasa de la placenta al bebé, en el caso de los prematuros, los coloca en un mejor estatus hemodinámico, es decir, van a tener menos hipotensión, van a requerir después menos transfusiones, con todos los efectos que eso genera en los prematuros. Pero pensando en los chicos de término, reduce el riesgo de anemia en la infancia. Es decir, le estamos permitiendo que reciba ese volumen de sangre que favorece los depósitos de hierro, para que después, cuando se sumen otras cosas en la vida, como por ejemplo una alimentación que muchas veces no está favorecida con la cantidad de hierro que quisiéramos, o cuando el niño hace catch-up, está la anemia fisiológica de los 3 meses, o la anemia típica del crecimiento de los niños y niñas. Entonces, la naturaleza nos provee de esto, nos provee de un volumen de sangre de la placenta que no podemos impedir y que el niño debe recibir. Y recordemos que los niños que no, digamos, que no son anémicos, tienen mejor evolución después académica, mejores resultados académicos, a diferencia de los niños que transitan la escuela con anemia. Esto tiene muchas aristas que tienen que ver con la alimentación posterior en la niñez, pero hay una clave perinatal que es la ligadura oportuna del cordón. El equipo le toma segundos, son 60 segundos, si queremos hacerlo mejor, como dice OMS, 1 a 3 minutos, o hasta que el cordón deje de latir. Y el Dr. Vine presentó en Lancet 2014 un trabajo maravilloso, generado en Argentina, que muestra que todos estos beneficios se pueden producir aún con el bebé en contacto piel a piel. Porque antiguamente colocábamos el bebé a altura de la placenta, en el introito, con un bebé, como describimos, que está sufriendo el vacío continuo, obstetra, neonatólogo, enfermera, todos ahí cuidando ese momento. Hoy sabemos que podemos hacerlo tranquilamente, como ven en esa imagen. Esperamos a que el cordón deje de latir mientras el bebé está tranquilamente sobre el cuerpo de la madre. Contacto piel a piel. Ya hablamos sobre el hábitat natural en los mamíferos y en el ser humano, es el útero, en donde la placenta, el cordón, le dan protección, nutrición, calidez y una óptima oxigenación. No hay dudas de eso. Y donde sea que miremos en la naturaleza, para los mamíferos, y el hombre, el ser humano no es una excepción,
el mismo cuerpo le da protección, calidez, nutrición, la mejor oxigenación y mucho valor agregado también, como vamos a ver. Entonces, contacto piel a piel mejora la estabilidad fisiológica de la madre y del bebé. Miremos, estabiliza la respiración, la oxigenación, la glucemia, estabiliza los niveles de presión arterial, reduce las hormonas del estrés. Todo esto está relacionado a lo que hablamos de hormonas, ¿sí? Reduce el llanto, incrementa la alerta tranquila, que tiene que ver con la oxitocina, y así se estimula el inicio precoz de la lactancia y nunca, nunca se va a enfriar un bebé o va a sufrir hipotermia un bebé que está en contacto piel a piel, pero por supuesto necesita nuestra ayuda, y nuestra ayuda consiste en cubrirlo bien con la compresa para evitar las corrientes de aire que enfrían la superficie del cuerpo, y un ambiente que esté a una temperatura aceptable, en donde el shock térmico de 36,5 mojado sea lo menor posible. O sea, un ambiente a 30 grados es soñado. ¿Sí? OMS documentó entre 25 y 28. Yo tiro más para los 28 que para los 25, pensando en las diferencias térmicas, como cuando salimos de un aire acondicionado congelado a pleno calor del verano. Esa diferencia es la que sufre en sentido inverso el bebé. El contacto piel a piel favorece la conformación de la microbiota, de la mejor microbiota. El bebé en ese instante se coloniza de los gérmenes de la piel de la madre, que sabemos que son los mejores gérmenes. Y es increíble, pero hoy la biología molecular y la ciencia está estudiando los genes de los microbios que nos componen, y la evidencia que hay acerca de cómo esos gérmenes que nos componen, que son mucho más células que gérmenes, perdón, son mucho más gérmenes que células en nuestro cuerpo. Esos gérmenes tienen tremendo impacto en nuestra vida, en nuestra forma de ser, de desarrollarnos, en nuestra salud, en un montón de aspectos, como estoy mostrando aquí con este trabajo en esta diapositiva. Hoy sabemos que el líquido amniótico, y esto está en estudio, no es estéril, que ya desde el útero, desde el ambiente uterino, el feto empieza a colonizarse. Sabemos que la mejor vía de colonizarnos es a través del canal vaginal, luego del contacto piel a piel de la piel de la persona gestante, y por supuesto ahí tiene que ver si administramos o no administramos antibióticos, y luego la nutrición materna, ¿no? A medida que la nutrición en los niños y la lactancia, ¿no? La lactancia humana, luego en la vida pediátrica. Todo esto genera la mejor microbiota. ¿Mm? Parto vaginal, la piel y el calostro. Y con respecto al calostro, les muestro esto. Cataldi y Müller son argentinos que en la década del 50 del siglo pasado descubrieron los gérmenes que contiene el calostro. En esta revisión sistemática americana destacan que como eso se publicó en un medio local de Argentina, no es muy conocido, pero es un dato muy, muy, para mí, maravilloso, porque descubrieron gérmenes en el calostro, y resulta que los biólogos moleculares ahora muestran que los gérmenes del calostro son trascendentales en la vida del ser humano. Eh, y dicho así puede parecer hasta gracioso, pero en realidad tiene todo un fundamento. En el calostro hay unos seres vivos que no son ni bacterias, ni hongos, ni virus, que son procariotas, que son arqueas, se llaman arqueas metanogénicas. Esas arqueas es una forma de vida, eh, viven en nuestro intestino, tienen que ver con la generación de energía, de ATP, eh, bueno, son muy importantes en la digestión. El calostro tiene alto contenido de arqueas, como lo ha demostrado este grupo de biólogos. Este otro grupo muestra que el tracto gastrointestinal de los recién nacidos se coloniza rápidamente por arqueas, se llama Methanobrevibacter smithii, la más importante. Colonizan rápidamente el estómago de los bebés a través del calostro y por supuesto luego de la leche humana. Son fuentes relevantes. ¿Y por qué es importante? Porque a su vez demostraron que aquellas personas que mayor contenido de arqueas y más precozmente las obtenían, tenían mejor estatus nutricional, o sea, estaban mejor preparados para la salud nutricional, y tenían índices de masa corporal
en límites normales. Entonces, ya recibir arqueas en la primera hora de vida parece ser algo trascendente para lo que va a ser después el índice de masa corporal, que sin duda va a estar influenciado por muchísimos otros aspectos más en la vida, pero ya estamos sentando una base importante porque probablemente esas arqueas nos acompañen para siempre después. El contacto piel a piel incrementa la conducta materna de apego. Ya hablamos de la oxitocina y las características que tienen que ver con el reconocimiento facial, la atracción y el apego, y tanto el apego de la madre como del acompañante, padre mayoritariamente, porque como les decía, todos y todas generamos oxitocina, y está demostrado en animales que cuando específicamente el padre presencia el nacimiento, en el caso de animales de su cría, tiene un comportamiento luego en la crianza diferente de aquellos que fueron separados del nacimiento de sus crías. El apego es un vínculo selectivo y duradero que ocurre a lo largo de la vida. Y Bowlby, con su teoría del apego, demostró cuáles son los efectos a largo plazo del apego inicial. Hablamos de un sector del sistema nervioso que se llama amígdala, que está relacionado a las emociones, a la memoria, que tiene íntima relación con la descarga hormonal inicial, ¿no? Con cómo se activan estas áreas, y hoy sabemos que el contacto piel a piel activa a la amígdala a través de la vía prefrontal orbital. Aquí está el esquema que yo les mostraba al inicio. El sistema nervioso captura estímulos desde el exterior que a través de los nervios se van a lo que les estoy mostrando ahí, arriba de la amígdala, ese circulito rojo es el tálamo. Desde el tálamo, esos estímulos van a la amígdala. En la amígdala los estímulos se impregnan de emociones, y desde ahí, esos estímulos impregnados de emociones, por ejemplo, estímulos visuales, estímulos auditivos, llegan al tálamo rápidamente, van directo al sistema, a la corteza. Pero hoy conocemos, y esto es relativamente nuevo, que también van a la amígdala. En la amígdala se impregnan de emociones y desde allí van a la corteza prefrontoorbital. Y la corteza prefrontoorbital, a lo largo de la vida, se relaciona a la memoria de trabajo, a la inhibición de conductas, a muchísimas, digamos, al trabajo ejecutivo, a la capacidad de organización, etc. ¿Y por qué lo traigo acá? Porque en el instante del nacimiento mencionamos cómo el sistema nervioso se impregna de hormonas, que pueden ser según sea el hábitat esperado o el hábitat no esperado. Va a ser un sistema hormonal u otro sistema hormonal. Y ya en ese instante empieza a activarse. Y ahí, en la mamá también, la oxitocina bloquea un montón de receptores que están relacionados con las conductas de apego. El cerebro al nacer es inmaduro y está diseñado así para poder modelarse a lo que va a ser finalmente en la vida adulta por las experiencias tempranas. Entonces los eventos que ocurran, ya sean positivos o negativos, van a impactar en cómo va a ser la organización final del cerebro. Entonces las experiencias, positivas o negativas, están embebidas del apego inicial, y cuanto más y mejor sea el apego, en principio, mejor va a ser el impacto que tenga en el sistema nervioso y en su organización final. Y esto, por supuesto, como todo lo que venimos mencionando, va a tener impacto a futuro. Promueve conexiones sinápticas, circuitos funcionales, y hay autores que han estudiado, por ejemplo, cómo los bebés que logran estar la primera hora de vida sin separación, luego tienen ciertas conductas diferentes de los que han sí sufrido separación, ¿sí? Estos trabajos los muestro porque han sido muy bien diseñados y, digamos, tienen toda una metodología que es bueno si quieren ustedes leerlos, pero muestran eso, ¿no? Estudiando un año después qué sucedió con esos binomios, estudian cómo es el apego. Nuevamente, el ser humano, digamos, está expuesto a un montón de otros estímulos y todo puede mejorar, todo puede empeorar, pero también todo puede mejorar. Entonces, no es unilateral.
Pero bueno, ahí reside la importancia de la metodología de los trabajos para mostrar estos resultados. Y fíjense que los autores que muestro ahí abajo mostraron que aquellos niños que logran mejor autorregulación son los que se han podido beneficiar de este apego inicial ya desde la primera hora de vida, tienen mejor autorregulación a los 4 años, es decir, mayores posibilidades de tener menos angustia de separación de la madre, de tener más conductas de exploración del medio, de ser más independiente, de poder, digamos, rendir mejor luego en la escuela, menos conductas adictivas y mejores resultados académicos a los 30 años, mayor, de algún modo podríamos llamar prosperidad, ¿no? En la vida. Entonces, el apego es muy importante, primero porque organiza el desarrollo cerebral, y segundo porque al establecer el apego de algún modo va a proteger a los niños en los medios vulnerables, sobre todo, de el abandono, el maltrato, la violencia, etc. El contacto piel a piel protege al bebé de los efectos negativos de la separación. Sabemos que la respuesta universal a la separación del útero es el llanto, ese hito que nos da el Apgar 9-10, es decir, la máxima vitalidad que puede tener un bebé en la sala de parto. Ese llanto tiene un propósito que es buscar ser rescatado, ¿no? La necesidad de ser rescatado, y entonces, si tiene respuesta, seguramente va a estar en un lugar cálido, protegido, alimentado, en el lugar correcto, en el hábitat que está esperando. Ahora, si se produce una separación prolongada, seguramente la protesta, que es lo natural en el ser humano, va a pasar a la desesperación, que es la respuesta universal a la separación prolongada, la desesperación. Y contrario a lo que uno cree, cuando uno imagina a alguien desesperado, un recién nacido desesperado cesa el llanto, cesan los movimientos intensos, hay una adaptación instintiva para evitar llamar la atención, y el organismo responde para prolongar la sobrevida con hipotermia, hipoglucemia, bradicardia, etc. No sé si a veces les pasa, yo tenía la oportunidad de verlo en mi institución, que, perdón un segundito, Entonces, no sé si a ustedes les ha pasado en su institución, que por ejemplo, en mi caso eran las cesáreas. Luego de una cesárea, el recién nacido no estaba con su madre, estaba en una sala separado hasta que la anestesia y bueno, una serie de cuestiones institucionales que resolvimos finalmente, pero nos llevó años de trabajo. Esos bebitos en la sala estaban o se habían enfriado y estaban en una servocuna, siendo de término y de buen peso, o había que pincharlos para una glucemia, que finalmente no era, o sí, y vos decías, ¿por qué tiene hipoglucemia si es un bebé de término y sano? Bueno, probablemente la respuesta es esta, estaba desesperado, y probablemente todo eso mejoraba simplemente volviendo al hábitat esperado, al contacto piel a piel con su dante. Entonces, ya hablamos bastante de cómo el contacto piel a piel favorece el desarrollo óptimo del sistema nervioso del recién nacido. ¿Por qué? Porque de algún modo el cerebro y la epidermis provienen del mismo origen embriológico, ¿no? Esta podría ser una explicación. La piel y el cerebro provienen del ectodermo, ¿no? Esta podría ser una explicación. Sin embargo, hasta aquí podemos también inferir en que este es el hábitat que una persona al nacer espera realmente. Esto también ya lo mencionamos lo importante que son las experiencias tempranas, que cuanto más positivas van a tener mejor impacto más tarde, que son almacenadas en un área específica del cerebro, ya mencionamos la amígdala, también sabemos que es muy importante el hemisferio derecho, y que las experiencias de apego facilitan la maduración de ese hemisferio, del hemisferio derecho. Todo esto, como vimos, tiene implicancias a largo plazo. Y si interrumpimos eso, bueno, hay autores que sostienen que cuando interrumpimos estos procesos también hay consecuencias a muy largo plazo.
Aquí nuevamente les muestro la vía prefrontoorbital. Estos autores son los que mencionan que hay procesos que tienen que ocurrir en el momento adecuado, en una ventana de oro, y que no ocurran tiene también efectos a largo plazo. Unos serán los buenos efectos y otros serán efectos que podríamos llamar, para no ser arbitrarios y decir malos, podríamos llamar por ahora desconocidos, o sea, faltaría un poco más investigar, pero de lo que no hay dudas es de los buenos, de las cuestiones que tienen efectos positivos. Y por último, tomamos también la última acción sensible al tiempo, que es la lactancia humana, y que el contacto piel a piel favorece el aumento de su duración, o sea, su instalación y luego su duración y la frecuencia de lactancia. Esto sencillamente para mencionar que la lactancia previene la mortalidad infantil, así lo demostró Edmond en 2006, sobre todo si se inicia en la primera hora en esa ventana de tiempo de la que estamos hablando. Fíjense que es el paso 4 de los 10 pasos para alcanzar una lactancia exitosa, según OMS, iniciar la lactancia en la primera hora de vida, o sea que OMS de esto hace muchos años que lo insiste y no tiene dudas. Y esto es lo último que quería mostrarles, y es que los recién nacidos cuando están en el hábitat adecuado son capaces de iniciar la lactancia por sí mismos. La lactancia no la inicia ni la gestante puérpera, ni quien la acompaña, ni el equipo de salud. La inicia el recién nacido. Todo lo que necesita el recién nacido es que nuestra única intervención sea la observación cuidadosa, pero no tocar y no intervenir en la medida que no sea necesario. Porque si están en el hábitat adecuado van a empezar a realizar una actividad motora que se repite de bebé en bebé en un patrón, que es muy impresionante, que los lleva a alcanzar el pecho de la madre, y que está impulsado también por las hormonas que fuimos mencionando. Veamos. Lo primero que mencionamos, el llanto de nacimiento. Este bebé es un Apgar 9-10, 9 porque, bueno, el color tiene que terminar de acomodarse en esos primeros minutos, ¿no? Entonces 9-10, llanto de nacimiento, bebé vigoroso. Inmediatamente después, si va al hábitat adecuado, el pico de catecolaminas va a empezar a descender y va a dar lugar a la oxitocina. La oxitocina en la mamá genera los efectos que ya mencionamos, y en el bebé genera la relajación, el alerta tranquila, le va a permitir interpretar en qué hábitat se encuentra. Entonces el primer momento es el de relajación relacionado a la oxitocina, lo mismo que el despertar, que es una alerta tranquila. Luego viene un momento de actividad y uno después de descanso, que son dos momentos que también hay que respetar. Ni en la relajación ni en el descanso intentar obligarlos a prenderse del pezón, porque la boca todavía no está preparada y tampoco la actividad motora del bebé ha terminado. Cuando ustedes se den la oportunidad de ver este proceso que es impresionante, impresionante y maravilloso, piensen que en ese momento está operando la dopamina también, que es la otra hormona que dijimos. La dopamina que va a generar primero el deseo. El deseo se va a estimular a través del olfato, bueno, de todos los órganos que ya están desarrollados al nacer, pero el olfato que percibe el olor al calostro que emiten las glándulas de Montgomery del pezón, que son las que le indican hacia dónde tiene que dirigirse el bebé. O sea, la actividad motora del bebé va a ir hacia ese estímulo olfatorio. Recuerden que el bulbo olfatorio había sido muy estimulado por las catecolaminas, entonces está muy sensible el bulbo, puede percibir mucho, quizá como nunca luego en nuestra vida, los olores. Entonces, las glándulas de Montgomery existen para eso, para emitir el olor al calostro, que orienta al bebé en quien surge el deseo por el calostro, el primer deseo de nuestra vida, el deseo por el calostro generado por la dopamina. Y entonces, se va a empezar a desarrollar esa actividad y venimos diseñados como especie con el reflejo de arrastre. Desde el abdomen de la madre, el bebé se va a movilizar, va a reptar por ese reflejo que no hay que abolir con un baño relajante,
hasta el pecho de la madre. Entonces, por el reflejo de arrastre, llega al pecho, va a iniciar primero la familiarización. Puede que ustedes también hayan visto esto en partos, como la cabecita del bebé va rebotando sobre el pecho, puede intercalar llanto, periodos de relajación, pero bueno, finalmente, si lo dejamos familiarizarse, va a iniciar la succión. Y acá él va a tener otro pico de dopamina, porque el primero fue con el deseo, pero el otro pico va a ser con la succión, o sea, con la obtención de su objeto de deseo, que es el calostro. Y esta primera experiencia no frustrante, o sea, es una primera experiencia exitosa, va a quedar almacenada ahí, en los confines del olvido de los que hablamos al principio, allá en el subconsciente de Freud, o ahí en el hemisferio derecho, en la amígdala, en todos los órganos que fuimos mencionando. Y probablemente no los recordamos conscientemente, pero sí están ahí y de algún modo empieza a impregnar después lo que va a ser nuestro desarrollo. No voy a ser unicista y no voy a decir es solo esto. El ser humano no es solo esto, pero démonos el lugar a la duda de decir, quizá es una muy importante base y tengo la posibilidad de estimularla en todos los niños y niñas que nacen sanos en el centro obstétrico. Y luego viene un periodo de sueño profundo, muy profundo. Primero porque hubo una intensísima actividad para alcanzar el deseo, el placer de la recompensa y esa intensa invasión de oxitocina que está relacionada al sueño placentero, al sueño relajado. El bebé puede dormir 12 horas, porque si tomó el calostro no va a tener hipoglucemia y puede dormir. Para eso es el diseño del humano. Y la gestante, la puérpera, también va a dormir profundamente porque también está invadida de oxitocina, y si hemos permitido que la familia esté reunida en el momento de nacimiento como proceso íntimo y personal, familiar, seguramente quien acompaña a esta gestante también va a dormir placenteramente. Todas estas organizaciones internacionales avalan todo lo que acabamos de mencionar. OMS, por supuesto, también está en los 10 pasos. Fíjense que también está entre los estándares para mejorar la calidad de atención materna y neonatal en los centros de salud. Este otro autor estudia el trato materno y neonatal respetuoso y menciona, para quienes hacen gestión, que una de las primeras faltas al trato materno y neonatal respetuoso es la separación innecesaria entre un recién nacido y su familia, por distintos procesos institucionales. Y también no tener suficientes personal en el equipo perinatal para asegurar todas estas prácticas. Lo menciona, para mí es muy impactante porque lo menciona claramente, o sea que las salas donde ocurren estos eventos tienen que estar equipadas de personas capacitadas. No necesitamos otra tecnología más que personas, recurso humano capacitado y motivado, por supuesto. Y un aspecto que no puedo terminar sin mencionar es que el contacto piel a piel, entonces, por todo esto debería ser inmediato, directo y continuo, sin interferencia entre la piel de la madre y el bebé, pero también tiene que ser seguro. Tiene que ser seguro. Esto, digamos, no podemos, porque está todo bien, a las 9:10, mamá en muy buen estado general, bebé vigoroso, los dejo y hago otra cosa, no. Necesita nuestro monitoreo, porque tiene que ser seguro, porque existen distintas entidades como el colapso, porque es un momento muy vulnerable, el de máxima vulnerabilidad y, como mencionamos, sensibilidad. Entonces puede ocurrir lo mejor y lo bueno, pero también podría suceder algo que no queremos que suceda, y para eso hay que monitorear. Es muy difícil hacerlo, hay que estar capacitado, porque es permitirse mirar sin intervenir. Y lo que más nos cuesta, sobre todo a los médicos, nos cuesta mucho no intervenir, siempre tenemos que hacer algo. Entonces, intentar no intervenir y permitir que, en este caso, esta bebita está conociendo a quién va a ser su mamá y su papá durante toda su vida, y esos padres a su bebé están produciendo estímulos epigenéticos en el genoma que esta bebita ha heredado, ya tomó el calostro, ya está llena de arqueas,
ya está su sistema nervioso invadido por oxitocina, por dopamina, y ha almacenado una experiencia exitosa ya en el momento de nacer. Entonces, esta es la síntesis, las acciones que son sensibles al tiempo, que en promedio llevan 1 hora, pero puede ser menos y puede también ser más, eso depende de cada individuo. Pero las cosas que no tenemos que olvidar que son importantes en el momento del nacimiento y cuáles no. Sonda de aspiración, ya sabemos que está abolido, y todas las demás prácticas, cuestionarlas y organizarlas de acuerdo a los recursos, darles una cronología que esté basada en todo esto. Si estamos convencidos de todo lo que acabamos de repasar, bueno, organizarlas en consecuencia, ¿no? Por ejemplo, a mí se me ocurre, ¿es necesario medir la talla en sala de partos? Si la medimos antes de ir a casa, antes del alta, ¿cuántos centímetros crecerá un bebé? Probablemente no haga falta estirar a un bebé que hace 9 meses está en posición fetal, estirarlo en el momento de nacer para poder anotar su talla. Pero bueno, eso cada institución sabe cómo tiene que poder organizarse, ¿sí? La identificación es ineludible, un acto muy importante que hay que hacer, y todo lo demás, no muy lejano, pero tampoco en los primeros minutos, lo podemos acomodar. Entonces, esto es eh, humanizar la atención perinatal, considerar a los recién nacidos como sujetos, que son portadores de un nombre, de una historia, un ser de deseo, y la oposición a ser tomado como objeto de las prácticas médicas. Yo aquí les muestro así rápidamente que OMS y OPS han hecho un trabajo intenso en la pandemia y bastante inicial en la pandemia para abolir la separación de las gestantes COVID positivas con sus hijos y sus hijas, y a favor de la lactancia aún con COVID. Esto hoy quizá ya parece como una obviedad, no lo era tanto hace meses atrás, nos costó muchísimo, pero hoy sabemos que el COVID tampoco es un motivo para generar separación. Incluso hay un trabajo, con esto termino, que muestra justamente los efectos deleterios que tiene separar a los recién nacidos de sus madres, ¿no? Esto se ha podido demostrar durante la pandemia, justamente estudiar las consecuencias que trae esta separación. Bueno, creo que hasta aquí llegué. Si hubiera algún aspecto que ustedes quisieran conversar. Muchísimas gracias, Constanza, por todo lo que nos has brindado de todo tu conocimiento y con esta claridad que lo brindás. Si quieren abrir sus micrófonos o prender sus cámaras para hacer un intercambio con Constanza, con el resto de las personas de acá del Comité de Lactancia, estamos a su disposición. Mientras tanto te voy leyendo el chat. Muchísimas gracias. Excelente charla, clarísima. Bueno, todos mensajes de agradecimiento y muy enganchados, se quedaron un montón y escucharon todo. Tenemos 81 participantes conectados en este momento, así que estamos muy contentos del comité. Muy, muy contentos, la verdad. Arrancar así los webinars nos da un incentivo para seguir este año. Les recuerdo a todos... ¿Me escuchás? Gisela, discúlpame. Sí. Algo pasa en mi computadora, voy a buscar la batería y vengo, pero si se corta me vuelvo a conectar al link, ¿eh? Son 3 segundos. Sí, no te preocupes. Bueno, de paso les voy comentando que esta charla, como todas las que hacemos del Comité de Lactancia, siempre queremos que el material quede, porque sabemos que a veces cuesta conectarnos en algunos horarios, así que ustedes pueden buscar esta charla y otras más en el canal de YouTube de la filial, que es SAP Río Paraná, todo junto, lo buscan en YouTube y aparece. Esta charla va a estar cargada mañana o más tardar el lunes, así la pueden reproducir o compartir con las personas que quieran. Si alguien quiere comentar su experiencia de lo que le pareció la charla, o cómo están trabajando en sus servicios, y cómo se puede empezar a generar cambios, yo silencio y se van presentando, no hay problema.
Bueno, acá todos los mensajes de felicitaciones y que les gustó mucho la charla, y en algunos hospitales, acá pusieron Santa Rosa, que ya está haciendo hora sagrada, así que los felicitamos por haber comenzado con esta excelente iniciativa. Acá les vuelvo a anotar el canal de YouTube, ¿sí? En el chat, así lo pueden ver, es SAP Río Paraná. Para que, bueno, también notificarlos a todos los participantes que están conectados, el próximo webinar va a ser el día 26 de este mes, el jueves 26, vamos a mantener este horario de las 14 horas, y nos va a estar acompañando Laura Larratey, que es licenciada en nutrición. Elegimos el tema de selectividad alimentaria, así que cómo tiene que ver la lactancia con la selectividad es lo que Laurita va a desarrollar, así que los esperamos a todos ese día, y bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta a Constanza, ella se acaba de reconectar, así que... Hola Gise, hola a todos los que están conectados. Hay una pregunta en el chat. Bueno, dice, hermosa charla, ¿qué pasa con los bebés que tienen inhibida la lactancia por HIV en base a ese objeto del deseo? Sí, y también ahí están preguntando si es el único canal que tenemos. En realidad queda grabada ahí, pero después se enteran a través de Instagram y de difusión que hacemos en grupos, o bueno, en realidad difusión que se hace sí a través de Instagram, más que nada, Facebook, si no me equivoco. Sí, sí, la SAP tiene sus redes, SAP Río Paraná, la pueden buscar en Instagram y en Facebook, ahí nosotros siempre publicamos el día y días anteriores también la convocatoria para participar, digamos, de los encuentros, así que siempre vamos a tratar de difundirlos para que la mayor parte pueda acceder. Constanza, vos estás porque justo había una pregunta en el chat que te queríamos hacer. Perdón. No sé qué pasó, se cayó. Yo no estoy pudiendo ver el chat. Ah, Nati, ¿vos querés leerla? Porque yo no le encuentro la pregunta. Perdón, pero también la compo complicada. Está silenciada Nati. Ahí la encontré, gracias. Dice, hermosa charla, ¿qué pasa con los bebés que tienen inhibida la lactancia por HIV en base a ese objeto de deseo? Bueno, esa es una buena pregunta, que ya la había charlado anteriormente con otro grupo de personas. La verdad es que en nuestro país, y mientras exista la posibilidad de administrarle fórmulas a ese grupo de pacientes, la indicación es esa. O sea, todavía hay países en donde igualmente los niños son amamantados, porque no disponen de fórmulas y a veces entre la alternativa y la lactancia prefieren la lactancia. Bueno, en nuestro caso la lactancia todavía no es una opción para esos niños y niñas, quizás lo sea en algún futuro donde sepamos más sobre el HIV. Yo, digamos, a priori voy a decir que creo que tenemos que enfocarnos en la inmensa mayoría de los nacimientos en Argentina, que la inmensa mayoría son niños y niñas de término y sanos. Y después, cuando estemos muy, muy bien con esa práctica, ya podemos empezar con más creatividad a pensar en los prematuros y también las alternativas para este caso, ¿no? Para cuando hay una serología positiva para HIV. Yo lo que imagino, esto es solamente una cuestión personal, imagino permitiendo que toda esta actividad se pueda realizar sobre el contacto, sobre el cuerpo de la madre, en contacto piel a piel, y en el momento en que el bebé, digamos, se tiene que prender, quizás se me ocurre estar ofreciéndole un poquito de fórmula en jeringa, pero a ver, es algo muy complicado de pensar ahora, porque es en base a una idea tratando de pensar qué alternativas para ese niño o para esa niña. Yo creo que primero tenemos que dar garantía de que el 98% de los nacimientos podemos hacerlo bien. Y después permitirnos ver de manera creativa qué vamos a hacer con aquellos
casos en donde, bueno, concretamente el HIV está contraindicado, y otros que merecen cierta atención, porque de pronto, por ejemplo, en la hepatitis B lo mismo, el baño está indicado rápidamente cuando el bebé nace, ¿no? Porque tenemos como que limpiar todo el líquido amniótico y las posibles secreciones que pudieran haber quedado sobre la piel. Otra cosa que me imagino en el caso de HIV, por ejemplo, es que no todos los casos van a ser iguales, porque hay gestaciones que han accedido al tratamiento con todas las drogas y que tienen muy bajas copias, y quizás podrían acceder a la normalidad. Estoy hablando de un futuro. Y otros casos en donde obviamente es muy difícil poder ofrecerle algo porque o no hubo tratamiento, o es de reciente diagnóstico, o las copias son muchas y entonces no se puede. Pero bueno, creo que es una discusión para un poco más adelante, para cuando podamos en Argentina decir todos los niños inician la lactancia en la sala de partos, en el quirófano, y terminan de tomar el calostro ahí. Una vez que hagamos de eso, ya podemos pensar en las otras alternativas. Bueno, acá en relación a esa pregunta, para que después pasemos a otro, preguntan cuál sería el propósito de la jeringa. Yo creo que vos te referías a que reciban el alimento y lo relacionen con el momento. Yo me lo imagino en ese sentido. Sí, exactamente, como darle, pero me entienden que tampoco quiero decir algo que es como algo que se me está ocurriendo en este momento, porque de hecho, pensándolo bien en los protocolos, el baño es una indicación aún hoy en el HIV, entonces ese bebito ya de entrada tiene que ser recibir un baño, entonces ya estamos empezando distinto el protocolo. Pero vuelta otra vez, si esto no sucede en la sala de parto, en ese caso, como el ser humano tiene la inmensa ventaja en frente a otras especies de la Tierra, de la plasticidad y de la posibilidad de compensar, por supuesto que después se le puede ofrecer se le puede ofrecer y estimular ese contacto piel a piel y estimular el apego, ¿no? Acá hay otra pregunta, Coti, que dice, buenas tardes, ¿cuánto tiempo aproximadamente debe estar el neonatólogo dentro de la sala de partos para corroborar la correcta adaptación extrauterina, en el caso de que haya otro profesional formado encargado de observar el COPAT? Se tocó el tema de la limitante del recurso humano para poder discutirlo. Esto le pasa, creo que al 100% de las instituciones en todos lados del mundo, creo yo, que sucede eso. Yo creo que creo que hasta la respuesta en la misma pregunta. Somos un equipo de profesionales, todos los que trabajan en la sala de parto, todos tenemos que estar capacitados, todos hemos pasado por la facultad y estamos capacitados. Entonces, yo creo que no es un rol exclusivo del neonatólogo. De hecho, creo que en este sentido, pediatras, enfermería, obstétricas, de algún modo, no quiero decir más capacitados, pero digamos, tienen una mirada diferente de las prácticas, que quizás sean incluso más amigables con todo esto, pero ya sea neonatólogo o quien sea del equipo capacitado, puede permanecer haciendo el monitoreo. No tiene que estar necesariamente el neonatólogo, pero sí tiene que ser alguien del equipo y que esté capacitado. Bien, yo imagino que cuando un servicio está bien organizado y las tareas están, digamos, definidas bien concretamente, hasta es posible que no solo una persona se quede una hora ahí. Podríamos incluso, no digo rotar, pero estamos trabajando juntos, o sea, podemos colaborarnos con las tareas. De hecho, también imagino en algún lugar, por ejemplo, donde haya 3 puérperas muy próximas, una persona puede estar controlando 3 de una a otra, porque, digamos, son segundos entre, digamos, podría hacer este trabajo cuando está todo bien, cuando el bebé es vigoroso y está todo bien. Una persona clave es el acompañante, porque el acompañante no puede ser el responsable de esa observación, de ese monitoreo, pero sí es un
fuertísimo colaborador. ¿Quién mejor para colaborar que en la mayoría de los casos el padre, o una abuela, o una tía, alguien, digamos, amoroso que esté compartiendo ese momento? Entonces, son los mejores monitores realmente. Pero bueno, está la mirada del profesional también. Pero sin embargo, el acompañante puede colaborar en la seguridad en cuanto a controlar que no haya ningún evento de caída, en cuanto a la postura, en cuanto a si la mamá necesita ayuda con un brazo, con otro. Creo que es parte de nuestra creatividad y de tomar seguridad en la práctica, ¿no? Exacto, No Coti. sé si Yo te quería agregar también que para mí es una cuestión de comunicación también, porque a veces son diferentes las circunstancias, a veces siempre lo charlamos por ahí con las obstétricas que estamos en contacto y con los ginecólogos, a veces ellos están a full y nosotros estamos más tranquilos, otras veces en la neo estamos complicados y ellos están al revés. Entonces me parece que la comunicación es muy importante entre todos para obtener el mejor resultado. Mariana, vos querías hablar, así que te damos la palabra. Sí, yo quería contar que en la Maternidad Santa Rosa lo hemos resuelto con un voluntariado. Personas que trabajamos en la institución, yo personalmente soy técnica de laboratorio, pero siempre ha sido mi pasión los procesos del buen parir y el buen nacer. Y bueno, hemos logrado formar un voluntariado y lo resolvimos así. Y la instancia estamos trabajando desde octubre, y la nueva instancia es capacitar al personal, y bueno, y ver también dentro de la capacitación que podamos hacer, quiénes tienen ganas, porque que alguien esté una hora cuidando a la diada, y como hablabas, Constanza, con esta necesidad de intervenir, o sea, hay que trabajarse mucho sobre sí mismo para poder estar casi visible y observar la maravilla de lo que sucede entre esas tres personas, porque ver a los acompañantes, yo lloro para adentro para poder ser invisible, ¿no? De la hermosura de lo que se conmueven cuando se los permite entrar en profunda comunicación los tres. Así que yo creo que no cualquiera lo puede hacer. Creo que tiene que ver un poco con la capacitación, obvio, ¿no? Nos han capacitado a nosotros de saber mirar el color, de saber ver la vitalidad, por supuesto, porque cualquier cosa que llegara a suceder sería catastrófico, ¿no? Entonces, tener muchísimo cuidado, pero también creo que hay que capacitarse sobre sí mismo, ¿no? Poder estar en un altísimo plano, porque nos pasan emocionalmente muchas cosas a los que estamos acompañando. Claro, y tiene que ver con cómo nacimos nosotros también, ¿no? Se nos mueve mucha emoción. Mucha emoción, para bien y para mal, para bien y para mal, porque se nos mueven muchas cosas que después uno debería digo eso que con otros también. Exacto, porque todos hemos nacido de una u otra manera, el guión natal los tenemos todos, y creo que eso es algo que para mí es fundamental, que el equipo de salud pueda mirarse qué le pasó a uno cuando nació, y a veces investigar, porque muchos no sabemos, ¿no? Cómo fue nuestra llegada, y a veces saberlo genera mucho dolor también, porque la mayoría no hemos sido muy cuidados en nuestra instancia de nacimiento. Entonces creo que ese es un gran origen, poder ver cómo nosotros atravesamos ese umbral entre el útero de nuestra madre y el exterior, porque ahí hay mucha tela para saber después cómo podemos acompañar a otros, ¿no? Así que yo les agradezco tanto, porque nos nutrimos todo el tiempo en este camino de poder hacer las cosas mejores, y creo que es reparar nuestros nacimientos. Todos los que estamos cerquita de esto, con cada bebé que podemos acompañar, nos estamos sanando un poquito. Así que gracias, son hermosas la presentación y les agradezco desde el alma. Gracias, Mariana. Para mí, perdón, Coti, pero la verdad que tus palabras nos emocionan a los que organizamos, y bueno, Constanza, que se dé su tiempo para instruirnos y reforzarnos esto. Y me parece que sí, sanamos nuestros nacimientos, y los nacimientos que capaz que, bueno, las que somos madres también atravesamos otras situaciones, y está bueno esto, transmitir también el mensaje de empezar a disfrutar estos nacimientos, salirnos de lo matemático, de recibo, seco, peso, mido,
disfrutar el momento, prestar atención a cómo se van desarrollando las cosas. Cuando uno lo disfruta, realmente no es una hora ahí adentro que perdí, es una hora que gané, porque se disfruta muchísimo. Seguro, seguro. Sí, y pensar que digamos, estamos generando muchas cuestiones buenas para nuestra sociedad, ¿no? Ya estamos sentando las mejores bases para nuestra sociedad, que son los que nos van a cuidar cuando nosotros seamos viejitos, y con los que van a convivir nuestros hijos, nuestros nietos. Yo lo miro desde esa forma, por eso siempre, digamos, pienso que podemos aportar mucho a esto de prosperar y transformar realmente, porque estamos trabajando con los inicios de la vida, y tienen muchísimo, muchísimo impacto. Mariana, creo que habló recién. Mariana, creo que lo describió soy yo. perfectamente. Sí, Mariana describió perfecto. Yo creo que hacia eso tenemos que ir, hacia gente con pasión, que lo haga gente con pasión, que de pronto podamos descubrir que no tiene que ser necesariamente un médico. Como yo les decía, veo que hay otras especialidades y hay otras disciplinas que tienen un perfil mejor que un médico en ese sentido, pero creo que podríamos estar habilitados todos en la medida que tengamos la pasión de permitirnos disfrutar de ese momento, sabiendo el impacto positivo que tiene, y de algún modo es volver a las bases con lo que ocurría antes, ¿no? Que hace 2 siglos los nacimientos eran en casa, y hoy sabemos que pueden ser como si fueran en casa, pero son en una institución, y eso no hay duda. Tienen que nacer en un lugar donde, ante los imponderables, que son totalmente imprevisibles, haya un quirófano, un banco de sangre, un anestesista, un obstetra, que puedan salvar situaciones a veces graves. Ojalá obstetricia tuviera un mecanismo 100% efectivo para decir, bueno, sí se puede complicar, pero incluso aquellos de muy bajo riesgo pueden tener complicaciones inesperadas. Entonces, por eso es importante que todo esto transcurra en las instituciones, pero que nosotros de las instituciones lo hagamos lo más hogareño, natural y acorde a nuestra especie posible, ¿no? Sí, ahí tenía otra pregunta también para ir disipando algunas cuestiones. Gracias por la charla. Los bebés nacidos por cesárea en mi localidad, nos habla Paola, son llevados a sala luego de aproximadamente 30 minutos. Hay veces que se dificulta la prendida. En este caso, ¿hasta cuándo se lo puede esperar en su descanso para poder prenderlo? Me parece que son 2 temas que tocamos, el tema de COPAP en cesáreas y hasta cuándo uno puede esperar para esa primera prendida al pecho si no se da, ¿sí? La prendida al pecho tiene que ser siempre lo antes posible. O sea, eso ni dudar. Si cuanto menos tiempo haya en el medio, mejor. En cesárea todo esto puede transcurrir perfectamente también. Para lograrlo tenemos que hacer curvas de aprendizaje y poder entender que en la cesárea también se puede. Es mucho trabajo de cambiar prácticas, de acondicionar el quirófano para que el bebé no se enfríe, pero bueno, el bebé, en vez de estar, digamos, como veíamos en las imágenes, vertical con respecto a la mamá, posición longitudinal, está en posición transversal, pero perfectamente se puede. Incluso hay un video maravilloso, Gisela, ¿te acordás? En la mesa, que mostró una obstetra, cómo levantan en su servicio, levantan el campo y pasan al bebé, unido incluso al cordón para hacer el clampeo oportuno, pero el bebé ya está en el pecho de la madre. O sea, en la cesárea se puede. Que suceden las separaciones después de la cesárea, suceden, y cada servicio tiene que trabajarlo intensamente para reducirlo, y en cuanto al tiempo, cuanto antes, mejor. ¿Por qué? Porque no sé si yo lo destaqué, porque tampoco tenía tanto tiempo para hablar, pero 2 cosas. Primero, los enormes beneficios de la lactancia que ustedes como grupo seguro van a desarrollar durante el año, o sea, con respecto a la nutrición, los índices de masa corporal, los índices de salud, bla, bla. Pero además la prendida en sí mismo, el acto físico de la prendida, de iniciar esa succión en la sala de parto, genera en el bebé la experiencia exitosa, y eso en la gestante, en la puérpera, genera
la sensación de que ya está, o sea, que esto ya inició, ya está la lactancia establecida. Es muy difícil que fracase después. Ahora, cuando esto se va atrasando, y a esa mamá le llega un bebé que ya tomó 2 biberones en la sala, porque hasta que la llevaron con su madre pasaron horas, y es más difícil después. Yo no digo que no se pueda, se puede, pero no va a ser algo que ya esté instalado y que sea natural. Al contrario, va a costar, y son los casos que nos dan trabajo. O sea, ahí estamos todos para trabajar después con el binomio. En cambio, cuando esto sucede en la sala de partos, es menos carga laboral para todos después, porque ya ha empezado algo que muy difícilmente le cambie la idea y la sensación a la puérpera. O sea, ya pudo, ya está. Es como algo que ya ocurrió, no puede más que mejorar a partir de ahí. No puede ser menos que mejor, ¿no? Es así. Bueno, acá también hacen otras salvedades en el chat, bueno, que en el Sanatorio Güemes se alimentan los recién nacidos en internación conjunta, el paciente que lo requiere con jeringa, que son también otros cambios, sacar biberones, ofrecer otras formas de alimentación. Muy clara la respuesta, la falta de recursos humanos afecta a todas las instituciones, y yo creo que ahí estamos para apoyarnos como equipo. Soledad dice, muchas gracias por la iniciativa, estoy muy interesada en la capacitación, pertenezco al servicio de maternidad del Hospital Regional Carrillo de Santiago del Estero, así que bueno, tenemos gente de otras provincias también, hicimos la convocatoria acá, pero también abierta, así que muy contentos de que se hayan sumado. Bueno, y más saludos. No sé si alguien quiere activar su cámara y su micrófono para hacer preguntas directas o a través del chat, no hay ningún problema, ¿sí? Bueno, en virtud del tiempo y que no veo que haya más preguntas y comentarios, agradecerles a todos que se hayan sumado, y bueno, como lo propone muy bien Constanza, es repensar nuestras prácticas. Creo que ese es uno de los mensajes más importantes, poder repensar lo que estamos haciendo, reflexionar, y bueno, como dijo Mariana también, empezar a darle lugar a este momento. Y pasión, y mucha pasión, y dejarse subyugar por nuestra naturaleza. Dejarse emocionar por nuestra propia naturaleza. Bueno, muchísimas gracias a todos, nos vemos el 26 en este mismo horario, con Laura, que nos va a hablar de selectividad alimentaria, y bueno, vamos a seguir con otros talleres más, y bueno, ojalá te podamos sumar también en otro encuentro, Constanza, porque ha sido hermoso el encuentro que nos has brindado. Genial, genial, sí, me encanta, a mí también me encanta, me avisan. Sí, un placer. Hasta luego. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias.